A una bonita tarde. Vamos a iniciar nuestras labores académicas correspondientes al día de hoy. Vamos a conversar algunos temas muy importantes en lo concerniente siempre al proceso de emancipación, ¿no? Eh, el día de hoy, como ayer hemos estado viendo, en torno a lo que viene pues esta parte que es tan importante, los llamados precursores, ¿no? Precursores de la emancipación. Entonces, estos precursores de la emancipación propiamente tienen una connotación muy importante. Uno, desde el punto de vista propiamente, vamos a decir así, desde el punto de vista de los propios indígenas, de los propios indios, si se quiere decir así, de los propios nativos, que han empezado, ¿no? Con este proceso de lucha, con este proceso eminentemente propio para encontrar una plena libertad, con el hecho de que, bueno, pues, ¿no? Se vayan, ¿no? Se retiren los que algo han usurpado y que no les corresponde a ellos, ¿no? Es decir, por ejemplo, la tierra que les han quitado, se les han usurpado los indígenas y propiamente los españoles, por lo tanto, deberían retirarse y dejar a los indígenas para que ellos puedan seguir con su, con su trabajo, etcétera, etcétera. Toda esta connotación propiamente viene bajo un principio, ¿no? Hemos dicho que los precursores actúan bajo dos doctrinas, ¿no? Uno que es una doctrina eminentemente de carácter reformista, ¿no? Que tienen una propia razón, la de mantener el sistema, ¿no? La de mantener el sistema, en este caso el sistema colonial. Otra doctrina que hemos hecho es de carácter eminentemente separatista, ¿no? Separatista. Entonces, vamos a conversar el día de hoy justamente de estos indígenas llamados o que tienen un sentido propiamente de carácter separatista. Acá tenemos, como por ejemplo, empezamos con la revolución de Tupac Amaru, ¿no? La revolución de Tupac Amaru. Nos dicen algunos historiadores, por eso es necesario ustedes chicos que lean, ¿no? Es necesario que lean, chicos, porque hay veces nosotros propiamente agarramos cualquier libro y leemos su biografía. Es una biografía no tan convincente. O sea, para un docente a la altura de ustedes o a la altura de nosotros, esa biografía no es tan recomendable manejarla. Hoy día vamos a ver un poquito algo, aclarar algunos aspectos mejores. Algunos libros, como por ejemplo, plantean de que Tupac Amaru no tuvo una actitud de carácter separatista, ¿no? No tuvo una actitud de carácter separatista. Es decir, que Tupac Amaru podía haber actuado, digamos, en favor, en este caso, a favor del rey, a favor del sistema, ¿no? Porque ellos sustentan y dicen de que, bueno, Tupac Amaru solamente ha pedido de, bueno, no, se someta más abuso a los indígenas y que cesen de hostilidades contra los indígenas. Más allá no ha ido. Eso es lo que sustento, pero nosotros sabemos de que Tupac Amaru ha ido un poco más allá.
El hecho de que demuestra lo contrario a lo que estos autores dicen es el hecho de que como no ejecuta a uno de los regidores, ¿no es cierto? Lo mata a sangre fría, como quien dice, como una especie de venganza contra los abusos de los indígenas o de los indios, ¿no? Que aquel entonces sometía. Y para esto se prestaban los corregidores. Hemos visto que los corregidores básicamente eran pues aquellos que tenían cierto poder, ¿no es cierto? Tenían cierto poder y podían hacer lo mejor que quieran con los indígenas. Y eso prácticamente todos nosotros ya lo sabemos, ¿no es cierto? Porque los corregidores se habían constituido en personajes que propiamente han conllevado a ser pues odiado por los indios y halagado por los criollos, ¿no? Entonces, ahí quisiéramos ver, a ver, cuál es el poder que tiene. Bueno, a ver, vamos a buscar la participación, ¿no? Vamos a aperturar la participación, ¿ya? En este caso, a ver, ¿quién me dice? ¿No? ¿Cuáles serán las funciones del corregidor? A ver, ¿cuáles son las funciones del corregidor? Cobrar impuestos, profesor. ¿Qué más, Frank? Nada más, cobrar impuestos, nada más. A ver, Corregir los abusos de los indígenas también era, profesor. acá Edson dice, bueno, cobrar impuestos. De juez, muy bien, dos. Faltarían tres. A ver, Edwin Grimaldo, a ver, ¿qué cosas más serían? Pues impartir justicia está bien. O sea, la de cumplir juez o la de impartir justicia. ¿Qué más era? Se han olvidado, a ver si esto hemos dicho, no se olviden. ¿Por qué los corregidores eran odiados prácticamente por los indígenas? ¿No es cierto? A ver. Era abusivo, pero, o sea, el hecho de que sea abusivo, ¿por qué? Porque propiamente, en este caso, el virrey o los gobernantes de la colonia le han dado muchas funciones y esas funciones los ha hecho para poder abusar contra los indígenas, ¿no? Ya hemos dicho dos. Uno, cobrar impuestos. Dos, impartir justicia o cumplir las veces de juez. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, chicos, a ver, se han olvidado ustedes, ¿no? Ya se han olvidado. ¿No hay más?
A ver, chicos, eso han olvidado. Ya. Hay uno de los aspectos que le facultaba para ser abusivo, era la función de ser intendente. ¿Qué significa ser intendente? A ver, alguien me dice, a ver, ¿quién se gana un punto a ver, para el examen? ¿Qué significa ser intendente? Es otra de las funciones. Entonces tenemos cobrar impuestos, impartir justicia y también la función de intendente. A ver, ¿quién me dice? Hemos conversado todas estas cosas, a ver. Nadie quiere ganarse un punto, a ver. Nadie. Bueno, la función de ser intendente significa ser policía, o sea, cumplía la función de policía, por eso que los podía detener, les podía meter a la cárcel, los podía pegar, etcétera, etcétera. Entonces ahí va el hecho de que los corregidores pues se abusaban, ¿no? ¿Mm? Y faltan otros dos más. ¿Quién más? A ver, ¿nadie? ¿Qué nombre tiene cuando iban a censar a los indígenas? ¿Con qué nombre se le conocía en la colonia? A ver, ¿quién quiere ganarse un punto? A ver. A ver, chicos, ninguno, nadie quiere ganarse un punto. Creo que estas cortas vacaciones les ha hecho, ¿verdad? Estaban participando bien. A ver, Edson, ¿qué dice? A ver, Edson. Ahí también cometía abusos. Y eso no les gustaba a los indígenas, ¿no? Y varias veces los han hecho correr a los corregidores, ¿no? Varios movimientos había en que realmente se han ido contra los indios. Se llama las famosas revisitas. No se olviden, las revisitas. Es como ahora conocemos con el nombre de censo, ¿no? Hay que ir a censar a una comunidad, saber cuántos de poblador tenemos. Entonces allá no, eran las revisitas, ¿no? Se llamaban las revisitas. Entonces las revisitas eran pues ir a contar otra vez, y eso nunca les ha gustado a y ahí se cometía abusos, ¿no? Entonces, en todos esos aspectos es la que realmente ha tenido un... Por eso todo esto ha visto tu Amaro y por eso lo ha ejecutado, ¿no es cierto? Eran muy abusivos realmente. O sea, les han dado muchos atributos, en este caso la corona española a los corregidores. Por eso que finalmente, después de la revolución Pajamaro, los corregimientos se van a anular, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fueron muy abusivos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos un poco resaltar, la de, vamos a ver, entonces eso es el, vamos a ver, vamos a volver a esto, ¿no? Al inicio para poder conversar mucho mejor. Estamos adelantando mucho.
Bien, entonces tenemos a José Gabriel Condorcanqui Noguera, ¿no? José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido en la historia como Tupac Amaru I. Ese es el nombre correcto de José Gabriel Condorcanqui Noguera. Hijo, vamos a decir, hijo legítimo de Miguel Condorcanqui y de doña Rosa Noguera. Nació un 19 de marzo de 1740. Eran descendiente directo de Huayna Cápac, ¿no? Por la rama de Tupac Amaru I. Ya conocemos a Tupac Amaru I. Y sus antepasados, don Diego Felipe Condorcanqui y la princesa Juana Pilcohuaco, ¿no? Estudió Gabriel Condorcanqui en el Colegio de Nobles de San Francisco de Cusco. En su matrimonio con Micaela Bastidas en mayo de 1760 tuvo tres hijos, ¿no es cierto? Tres hijos. O sea, prácticamente se casó a la edad de 20 años. Tuvo tres hijos, Hipólito, ¿no es cierto? Tres hijos, Hipólito, nacido en 1761, Mariano, mm, mm, tenemos a Mariano y en este caso sería Hipólito, nació en 1761, Mariano en 1762 y Fernando en 1768. Y quien tendría un final incierto, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que pasó. Los dos primeros murieron junto con su padre, pero el tercero no se sabe la historia, prácticamente no ha podido hasta el día de hoy explicar cuál ha sido su situación personal, ¿no? Entonces, perfil biográfico. Era de talla alta, ojos negros, penetrantes, cabellos negros, largos, rostro de piel clara, religioso, católico práctico, regularmente en sus viajes a través del territorio virreinal siempre iba acompañado de un capellán. Elegante en el vestir, ustedes están viendo, elegante en el vestir, a la usanza europea, o sea, mayormente esta no es, la otra es la que más le gusta, esta es la que le gustaba mucho, ¿no? La que estamos viendo en la foto, pues, ahí tenemos a la usanza europea en su forma y don de gente, distinguiéndose por su cultura. Y aquí también hablaba el latín. A ver, por favor, controlen su micrófono, por favor. Vamos a pedir que controlen su micrófono. Filtración. Hay filtración, por favor. Ahora sí creo, seguimos. Elegante, mucho elegante en su vestir a la europea. Ahí ustedes ven ahí bien claro, solamente acá el poncho. Acá tenemos, esta es la verdadera usanza europea, ¿no es cierto? Acá solo el poncho lo tiene, su forma y don de gente distinguiéndose por su cultura. Hablaba latín, el español, así como el quechua y el aymara. Antes propiamente la gente fácilmente aprendía los cuatro idiomas. Muchos dominaban los cuatro idiomas y no escapaba de esto Tupac Amaru dominar los cuatro idiomas. Latín, español, quechua y aymara. Su semblante era adusto, existía la creencia de que sus visitas a Lima concurrió a la Universidad de San Marcos como oyente, vinculándose como persona notable por su elegante forma de vestirse, realmente le accedían a que pueda ingresar a las aulas universitarias de la Universidad de San Marcos. Por eso es de que propiamente tiene un nivel cultural mucho más elevado que los otros indígenas, ¿no? Llámese con, por ejemplo, no lo vamos a comparar con, ¿qué se llama? Con Isidro Mamani. Ustedes se acuerdan
Pedro Mamani, eminentemente él era un nativo de habla aymara, no sabía hablar el castellano ni los otros idiomas, ¿no? Eminentemente agricultor, no tenía un nivel cultural y por eso también era uno de los enemigos más acérrimos de los mistis o españoles. Por eso es que cuando encontró los degollaba a todititos, ¿no? O sea, no tenía ningún sentimiento que los vincule ni con la ropa, ni con la forma de hablar, ni con la forma de ser. Entonces para ellos era como un monstruo ajeno a los mistis para nuestro gran amigo de Cepita, ¿no es cierto? Indígena eminentemente nativo. En comparación con Tupac Amaru, pues hay que conocer muy bien la biografía de los. También va a haber una diferencia, ¿no? Entre el Puma de Azúcar, ¿no es cierto? Entonces va a haber una diferencia. En cambio, está ha pisado la universidad hasta en Lima, etcétera, ¿no? Entonces, en cambio, nuestro Ashwankari de Zángaro también tiene su sitio, su lugar, pero no tiene el mismo nivel cultural que Tupac Amaru. Entonces, esas cositas hay que compararlas, hay que verlos, la forma como vamos viendo a cada uno de los precursores de nuestra independencia y fundamentalmente quienes han levantado su voz, quienes han levantado la mano, quienes han puesto el puño y han agarrado algo para poder decir viva la libertad, ¿no? Entonces, eso es el aspecto. Bien, entonces vamos viendo, vamos viendo. Tenemos algunos aspectos que vamos a ver en este caso. Dice influencias políticas ideológicas, ¿no? En cierta forma, lo que a nosotros nos interesa, a ver, está. Dice acerca de este personaje, esto tenemos acá, de este personaje se ha querido ignorar que era un personaje que poseía amplia cultura. O sea, decir, era un indio, un indígena que no tenía absolutamente nada. Eso es bueno, es el pensamiento de los criollos propiamente de la colonia, que naturalmente ellos tenían que pensar que este es un ignorante y como ignorante, al igual que los otros indios, entonces fácilmente se los podía matar o cualquier cosa, ¿no? Entonces compararlos y también ponerlos a la altura de lo que siempre fueron los indios. Ya hemos puesto, ya hemos visto, ¿no es cierto?, cómo los consideraban a los indígenas, ¿no? Indio, perro, cochino, ¿no es cierto? Entonces, a eso y jamás los criollos van a reconocer pues de que tiene un nivel cultural. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Acerca de este verso se quería ignorar que era un personaje, por ejemplo, de cultura. En diversas ocasiones que visitó Lima, asistió como oyente a las clases de jurisprudencia, ¿no? Jurisprudencia a la Universidad de San Marcos. Jurisprudencia, hemos dicho que es parte del derecho, ¿no? Aquello que se juzgaba cuando las leyes no estaban bien claras y precisos. Tupac Amaru tenía conciencia del título que poseía como descendiente directo de los incas. Pertenecía a la quinta generación. Algunos testigos afirman que a menudo se le veía en la silla de manos, algo semejante a las andas del Zapa Inca, ¿no? O del Zapa Inca. En su educación influyeron los jesuitas, ¿no? Los jesuitas que siempre se han distinguido por la calidad de su enseñanza. Ellos tenían especial cuidado de preparar a la clase dirigente, como podemos advertir en el siglo XX.
trató de asiduamente al obispo cusqueño Juan Manuel Moscoso y Peralta. Más tarde, cuando se inició la revolución, hubo sospechas acerca de la amistad que este obispo mm, tenía con Tupac Amaru. Pero al final el obispo, acá tenemos al obispo, ¿no? Dicho obispo logró disipar tales ideas y dijo de que no tenía ninguna amistad y también algunos aspectos de traición que mostró este obispo. Por eso no hay que confiar mucho, en este caso, mucho en los religiosos, porque en cualquier momento también los puede traicionar. Y esto es lo que ha ocurrido. Porque vemos Carlos III, y Carlos III lo recompensó con una mitra en la ciudad española de Granada. Y cuando decimos recompensó con una mitra, ¿qué queremos decir? ¿Alguien me puede decir? A ver, ¿qué quiere decir cuando decimos le recompensó con una mitra? A ver, ¿alguien? ¿Alguien puede decir? A ver, chicos. Cuando dice Carlos III, lo recompensó con una mitra en la ciudad española de Granada. ¿Qué significa eso? Un cargo. ¿Qué tipo de cargo? A verlas. En la iglesia, pero ¿qué tipo? Una mitra, no, una mitra. ¿Cuál es la mitra? Es la cabeza. Exacto, muy bien, Leonela. Por tu participación te vamos a poner un punto, Leonela, muy bien. O sea, la de arzobispo. Entonces se lo llevaron como, a ver, muy bien, Leonela, felicitación. A Edson Ruelas también, muy bien. Entonces se llama arzobispo, ¿no? Entonces se lo llevaron por el hecho de haber dado información sobre Tupac Amaru, ¿no? Entonces eso es así como se traiciona. A la enorme amistad que han tenido con Tupac Amaru, finalmente lo traicionó. Muy bien. Entonces eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Por eso no confiarse mucho de estos señores que cualquier rato los traicionan. Mm, Después tenemos, a ver, hay una filtración. Controlen sus micros, por favor, chicos. Controlen sus micros. Hay filtración, chicos. Controlen sus micros. Controlen. Ya, yo creo que sí, ya no. Entonces, vamos. El otro aspecto. Doble, aquí tenemos un aspecto, un doble criterio para el estudio de esta revolución. Por eso acá vienen dos aspectos muy claros. El fidelismo o separatismo. Eso es lo que les he dicho a un inicio. Nuestra revolución ha sido estudiado tanto en el Perú como en el extranjero. Caso cierto tiempo, en certámenes históricos, en mesas redondas, o sea, es decir, en conferencias, en seminarios, congresos, etcétera, a eso nos referimos. Bastante se ha expuesto sobre Tupac Amaru, ¿no? Nuevamente se trae a colación el movimiento que conmovió fuertemente los cimientos del virreinato de América. Fue uno de los movimientos que tuvo pues mucho eco
sonó fuertemente y como quien dice, generó un movimiento sísmico, ¿no? De carácter político en toda América. Entonces, por eso es de que tienen mucha importancia este movimiento y por eso es que debemos darle un poquito de importancia. Yo le estoy dando un poquito de importancia por el hecho de que está considerado como uno de los precursores de la independencia, ¿no? Está considerado como uno de los precursores de la independencia, porque a partir de 1780 se inicia prácticamente la etapa de la emancipación, con este hecho fundamental de Tupac Amaru. Entonces, en cuanto al objetivo fundamental del movimiento, los historiadores se dividen en dos sectores: fidelistas y separatistas. Los primeros advierten en el movimiento marcado fidelidad del caudillo a la corona de España. Estiman que solo se limitó a reclamar contra esos abusos. Eso es lo que yo les había comentado al inicio. Ustedes se dan cuenta, es eso. Pero no tiene mucho eco, no tiene mucho peso, no tiene mucho sustento. Vamos a ver, en cuanto a los separatistas, diremos que están acertados. Sí es verdad que el mártir de la libertad reclamó tanto en Lima como en el Cusco, presentó recursos adoptando poses veriles en sus reclamos. Era propio que ocultara sus fines, el rompimiento con España y la consciente expulsión de los intrusos que disfrutaban de lo que no era suyo, en este caso de los españoles, ¿no? Que prácticamente a ellos no les pertenecía. Acá estamos viendo algunas las figuras, algunos aspectos muy importantes. Tenemos a Tupac Amaru, tenemos de algunos combates, algunas batallas, y tenemos ahí también el proceso de ejecución, los 4 caballos en la plaza de armas de Cusco. Y también tenemos acá lo que siempre llevaba en la pechera, ¿no? Ese símbolo que caracterizaba, pues, propio al que pertenecía el ser un inca, ¿no? Entonces, eso vamos viendo al respecto. Tenemos doble criterio para el estudio de esta revolución del fidelismo o separatismo, ¿no? Tupac Amaru en su manifestación dirigidos a los diferentes castas expone que lo que hace su calidad de soberano firmando como José I. En todos sus escritos y proclamas aparece como el sucesor del Incario y su representante, que desea poner término a esas injusticias no solo a los indios, sino también a los mestizos negros y aún a los criollos que, por no pertenecer a la clase peninsular, estaban postergados. Pero en esto prácticamente en este caso los criollos, un poco o nada le han dado importancia, ¿no? Un poco le han dado importancia porque, valgan verdades, las clases sociales estaban bien divididas, definitivamente, y no podían creer en un indio que ellos podían defender sus derechos, ¿no es cierto? Estaban bien definidos. Los últimos estudios consideran este movimiento como de gran procedencia social. En definitiva, fue una revolución social. Un movimiento fue separatista, el movimiento fue separatista por completo, anti-extranjero,
xenófobo, ¿no? Xenófobo contra los españoles y sobre todo de espíritu reivindicacionista del indio, del mestizo y del negro. En definitiva, el movimiento fue exclusivamente separatista y como tal, la noticia se difundió como como el reguero de pólvora invadiendo todos los dominios de España de América, aún trascendió al viejo continente. Entonces es más o menos la de Tupac Amaru. Queremos también resaltar un aspecto muy importante, algunos otros puntos de carácter separatista, aparte de Tupac Amaru, que hemos tratado de resaltar. Quinto, tenemos dos revoluciones peruanas y su doble significado, ¿no? También en América Meridional, que tiene en cuenta todos estos dos movimientos netamente peruanos que tuvieron decisiva influencia en nuestra emancipación, la de 1780 y la de 1814, como conocida como la Revolución de los Hermanos Angulo, ¿no? Y García Pumacao. Pero entre los dos hay diferencias muy marcadas. Tupac Amaru tiene como objetivo fundamental el restablecimiento del imperio de los incas con todas sus instituciones. No obstante, él mismo ya disfrutaba de las ventajas de la cultura occidental. Es decir, ya estaba bien compenetrado con los conocimientos de la cultura occidental, pero sin embargo trataba pues de recoger aspectos muy importantes, ¿no? Luego, en 1780, la sucesión de los acontecimientos de acuerdo a la ley del devenir, todo había cambiado y evolucionado. Efectivamente, ya habían ciertos cambios, pero la forma de vivencia y la forma de explotación a los indígenas es la que no cambiaba. Es la que no cambió. Eso es lo indignante, ¿no? Entonces eso es lo indignante. De acuerdo, de todo había cambiado y evolucionado. Ese pensamiento digno y noble de Prócer resultaba obsoleto, imposible hacer retroceder a la historia. Claro, efectivamente. En cambio, García Pumacahua, en 1814, sirviendo de apoyo a los hermanos Angulo, ¿no?, se rebeló contra el poder español, a pesar de que había logrado ningún otro indio noble había podido alcanzar. Vamos viendo un poco más allá. Bien, entonces, estos aspectos, las que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, básicamente, dentro de esto, vamos a también conversar eh, algo, ¿no? Algo en torno a lo que va a ser propiamente otros aspectos más. En la Revolución de 1780 no solo hubo, pues, dos heroínas, ¿no? Son numerosos los casos en que la mujer peruana también hizo su participación, no hay que olvidarse también de esto, ¿no? Brindó su aporte a este movimiento, podemos mencionar muchos nombres, pero vamos a resaltar algunos aspectos. Entonces, por eso es que a la mujer se le valora con bastante ahínco en este proceso de la emancipación.
No sé si ustedes, como por ejemplo, han leído, ¿no es cierto?, cada una de las batallas que se tuvo en Azángaro, ¿no?, con Pedro Vilcapasa, el famoso Puma Indomable. Entonces, en cada una de las batallas, ¿cómo era la participación de la mujer? Si ustedes empezaran a leer detenidamente en las distintas fuentes, van a llegar a la conclusión de que la mujer tuvo una participación muy activa, ¿no?, muy activa. Y también habíamos dicho una de las batallas que realmente eh, cada uno de los participantes del ejército, en este caso del ejército patriota, los sangarinos, cómo hacían su presencia, su lucha, etcétera, pues hemos tenido una gran sorpresa, ¿no? Una gran sorpresa que los llegaba a comparar, pues, nada menos que con que en este caso con los grandes guerreros griegos, ¿no? Entonces, había una connotada participación tanto de varones como mujeres y los varones cómo se las enfrentaban. Entonces tenemos a dos que vamos a mencionarlo. Entonces, tenemos entre ellos como por ejemplo, como símbolo, a Micaela Bastidas, Puyakawa, si se llama su otro nombre, Micaela Bastidas y Puyakawa, y Tomás a Tito Condemaita, ¿no? Entonces, tenemos dos mujeres de mucha consideración en el contexto de la historia. O sea, todos los libros de la historia las consideran, ¿cierto?, pero sin dejar de lado a quienes también han hecho su participación, quizás en forma indirecta, y esto es directa. También hay que valorar a todas las mujeres que han participado en esa coyuntura. Entonces tenemos a Micaela Bastidas Puyakawa, nació en Hamburgo, Abancay, el 23 de junio de 1744. Sus padres fueron Manuel Bastidas y Josefa Puyakawa. Hamburgo es un pueblo pequeño. En tiempos de los incas fue un tambo grande, integrante del camino Chincheysuyo. Esta heroica fue una mestiza analfabeta que no sabía leer y escribir, porque aquel entonces la mujer no tenía derecho a la educación. Y todos sabemos esto hasta el siglo XX, ¿no es cierto? Más o menos hasta mediados y un poco más del siglo XX, la mujer no tenía derecho a la educación, solamente tenía derecho a aprender los quehaceres, oficios de la casa, ¿no es cierto? Eso todos sabemos. Entonces, aún no cumplido los 16 años, se desposó con Tupac Amaru, se supone que su formación ideológica y la rebeldía indiana la adquirió de su esposo, poseedor de un nivel cultural mucho más elevado. Todos eso conocemos. Luego también podemos precisar algún aspecto muy importante. Este fue el lugarteniente más inteligente que colaboró con su esposo, pues su brazo derecho atendía con esa las peticiones del héroe. Adoptaba el papel de una dirigente. Su intuición nativa hizo que se rodeara de hombres preparados
y sobre todo que manejen la pluma para interpretar sus decisiones en las proclamas y otros documentos de guerra. Hizo singular acopio de pertrechos de guerra, provisiones, armas, cañones, pólvora, la bandera que lucieron en las acciones revolucionarias, salió de sus manos, es decir, ella las elaboró. ¿No? Lo que hoy más conocido como, por ejemplo, en el ámbito boliviano, la famosa huifala, ¿cierto? ¿Quién no conoce la huifala, no es cierto? Es la famosa bandera. Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta de Micaela Bastidas. Se valieron de un artillero que poseía cierta experiencia, como por ejemplo Juan Antonio Figueroa, que más tarde traicionó a sus jefes, se pasó al ejército realista. Es uno de los aspectos, ¿no? La señora Micaela Bastidas no tiene un momento de descanso. Todo lo preveía, preocupándose de su esposo, dispusiera del dinero necesario, corría en los pueblos alzados a caballo y infundía ánimo cuando la gente se hallaba desconcertada. Entonces, una participación, si se quiere, de distintos aspectos, desde distintos puntos de vista, ¿no? No solamente como carrera, sino como planificadora, aquella que manejaba los medios económicos, aquello que preveía en los pertrechos militares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ha cumplido muchos aspectos que son muy importantes. Yo sé que ustedes conocen un poco más la biografía y solamente les estoy a dar a conocer algunos aspectos muy importantes que ella puede y ha tenido esa valentía. Tenemos otro, Tomás Atito Condemaita. La información acerca de esta heroína es pobre, no hay mucho, pero de todas maneras la historia la considera. Los autores cuando tratan de este personaje se repite unos a otros sin aportar nada nuevo, ¿no? En el mismo Cusco hemos tratado de, con muchos historiadores, y vacilan al proporcionar sus datos. Es que conocen poco de su comprovinciana. Tomás Atito Condemaita, también conocido como Titu Kuntiki Maita, del cacicazgo de Acos, provincia de Acomayo, actualmente, hija de Sebastián Tito Condemaita y de doña Alfonsina Hurtado. En la historia solamente aclara un aspecto que es muy importante. Dice, cuando mencionamos a esta señora, la tratamos de que es una india neta, ¿no? En verdad es otra. No fue, vamos a decir, como que fuera una india nata o nativo, sino que fue una mestiza. Como hemos notado, estuvo casado con un español, don Faustino Delgado. Pues por eso se le consideraba ya como una mestiza. Debió conocer el idioma español, pero a menudo se afirma que solo hablaba quechua. Pertenecía a la estirpe real incaica, fue uno de los personajes más notables que intervino en este movimiento. Era rica, poseedora de 100 fanegas de tierra, fanegas más o menos,
vamos a decir, como una especie de una hectárea, ¿no? De una hectárea, casi más o menos eso, pero las exactas no las tengo, pero así más o menos, ¿no? Ganado de varias clases y muchas propiedades, sus propiedades raíces ante la oposición de su marido de que interviniera en la revolución, lo abandonó. O sea, se separó, ¿no? Se lo dejó, porque para ella primero era el apoyo a la revolución, ¿cierto? O sea, el apoyo a la causa de raza propiamente, ¿no? Dado por las declaraciones de los rebeldes que ella aportó dinero para mantener el movimiento y asegurar el éxito de la revolución. Como tenía propiamente muchas propiedades y bienes, es la que de alguna otra forma ha aportado, ¿no? Eh, Se le trató con refinada crueldad durante el juicio. Ya en los momentos que precedieron a su sacrificio, pues una de las acusaciones fue que bailó ante el cadáver del corregidor Arriaga. Eso es, ¿no? Entonces, dice, pues una de las acusaciones fue que bailó ante el cadáver de Arriaga, el corregidor Arriaga, mojando su pañuelo con la sangre aún caliente de la víctima. Entonces, supone que alguien ha visto y pues esto ha servido como parte del juicio, como un hecho de juicio. ¿Para qué? Para que se le sentencie, ¿no? Entonces, la señora de Condita acompañó a Tupac Amaru durante casi toda la revolución, portando la bandera de la revolución. Capturada, fue juzgada, condenada a muerte. Su cabeza fue llevada a Sangrará. Bien, vamos a algunos aspectos más, ¿no? Uh, y diario de la revolución, para terminar esta parte, ¿no? De lo que hemos conversado, el por qué, digamos, la revolución de Tupac Amaru ha sido muy importante y trascendente para los otros movimientos, tanto de los indígenas y sobre todo de los movimientos de los criollos. Y diario de la revolución. Al levantarse en armas contra la autoridad real, Tupac Amaru, enmascarando sus verdaderos propósitos de redención y afán separatista, se limitó a reclamar los siguientes puntos. Por eso lo llamamos ideario, ¿ya? Ideario. La supresión de la mitad y los repartimientos. Los repartimientos. En esta parte habría que precisar qué tipo de repartimientos. Los repartimientos de los indígenas o los repartimientos de las mercaderías, ¿no? Entonces, mayormente se refiere al repartimiento propiamente a los indígenas, es seguir repartiéndose entre los españoles, supresión de los obrajes, que es lo que más sentía Tupac Amaru, al igual que lo ha sentido con, por ejemplo, usted se acuerda, Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Tenía un sentimiento muy sobre esta mitad, decía que era pues la más cruel de todititas, ¿no? La obrajera. De igual forma también por ello es de que en su proceso durante sus movimientos prácticamente ha llegado a destruir, saquear y quemar varios obrajes, ¿no es cierto? Lo que ha hecho Tupac Amaru. Y parece que siempre fue la más cruel, porque la forma como ha actuado Tupac Amaru sobre estos prácticamente lo demuestra y lo precisa
a lo que ha dicho el Fray Bartolomé de las Casas, ¿no es cierto? Entonces, bien, la creación de la audiencia del Cusco para pronta administración de justicia, dado que todo asunto litigioso había ventilarse en vilo, ocasionando al reclamante gastos, pago de abogado, defensor y permanencia en la capital. Exención para los indios de canas, canchis, de servir a la lejana mitad de Potosí, ¿no? Es decir, de que prácticamente dejar pues, sin efecto a la participación de las mitas, sobre todo a los indios de Canas y Canchis, desde acá iban a prestar servicios hasta Potosí, ¿no? Por razones económicas, sociales y de justicia. Esos aspectos, ¿no? Y terminamos con esto, algunos caciques traidores, ¿no? Porque si estos se hubieran unido, quizás hubiera triunfado, ¿no? Propiamente la revolución de Tupac Amaru o el movimiento de Tupac Amaru. Seguramente deben conocer algunos aspectos que tenemos. Tenemos en primer lugar, usted se acordará, a Mateo García Pumacahua, ¿sí? Cacique de Chincheros, ¿no? Rosas de Anta, Chucacagua de Umachiri, Aranca de Santa Rosa, Manco Urpo y Diego Choquehuanca de Azángaro, Carmen Carpio de Parulo, Espinosa de Calca, Carlos Huiza de Achalla, Chuquicayata de Samán, Huambo y Tupac de Yauri, Jalú de Sicuani, Arronis y Huaquisto de Chepacupe, Cotapayaca de Carabaya y Zaguaraura de Oropesa, entre otros. Todos estos caciques aportaron tropas completas, dinero, víveres y otros. ¿A quiénes? Para Tupac Amaru, no, a los españoles. Y clara muestra es de Pumacahua, ¿no? Entonces, las fuerzas rebeldes llegan a ser pues, derrotadas con suma facilidad con el apoyo de estos caciques traidores, ¿no? Y del valle toma el pueblo de Tinta, el caudillo al tratar de huir es delatado y hecho prisionero, y eso todos sabemos. El error capital del caudillo fue abstenerse de tomar el Cusco. Ese fue el error más grande. Bien, todo lo demás ya conocemos, todos los aspectos, mucho más, la sentencia, la muerte, y la situación de sus hijos, la situación de lo que hay en las Bastillas, etcétera, etcétera. No vamos a tocar más. Hemos tratado de resaltar muy genéricamente, aclarando algunos aspectos muy importantes en torno a la biografía, la forma. Aquí, como por ejemplo, hemos resaltado que también tenía contacto con grupos con agrupaciones sociales que se habían formado ya en el Perú y a nivel mundial, la que también se había formado eh, ¿se acuerdan, no? En Londres, la famosa sociedad secreta, ¿no es cierto? Que también existía en el Perú también. Trató de acercar, pero no le han consentido por ser un indio, ¿no? Porque si hubiera sido un criollo, quizás le hubieran consentido. Incluso ha pedido ayuda a estas sociedades secretas, ¿no? Pero lamentablemente no le han brindado apoyo, ¿no? No le han brindado apoyo por ser un indígena, ¿no? A pesar de que tenía presencia, fama, etcétera, no le han consentido. Entonces, estas sociedades secretas siempre han sido las más cerradas y de esa forma también ha triunfado pues, la emancipación.
Bien, jóvenes, hasta acá hemos avanzado, hemos conversado. Mañana completaremos algunos otros movimientos más en torno a lo que son o algunos otros precursores para poder, digamos, precisar la forma y la manera de cómo han jugado los precursores. Hemos hecho hoy aspectos muy importantes. Bien, chicos, si no hubiera otro aspecto, ha sido todo por hoy. Y gracias por su participación. Siempre cuídense, chicos. Traten de comunicarse con sus compañeros. No están participando, no sé qué es lo que está pasando. Y hay que tener muy en cuenta de que vamos a trabajar estas 2 semanas y solamente para la última semana regresamos para la evaluación pertinente. Entonces, por eso es de que estas 2 semanas la participación debe ser masiva de sus compañeros, ¿no? Después de esto ya no vamos a volver a hacer más clases, solamente van a regresar a la evaluación y con eso estaríamos terminando el curso. Entonces, es que hemos tenido retraso de dos semanas y quizás se creó una cierta confusión, ¿no? Una cierta, digamos, quizás desgano y no están participando. Entonces, avisar a los compañeros que participen en la sesión. Están perdiendo ya 2 clases y si no vienen el día jueves ya estarían 3 clases. Eso estaría diciendo de que pierdan puntos, ¿no? En vez de acumular mayor cantidad de puntos, están perdiendo puntos. Entonces, bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Cuídense y nos vemos el día. ¿Qué nos vemos? ¿Qué día nos vemos, chicos? Acá Edson Res dice con los 300, efectivamente, si es jueves. Muy bien, chicos, el día jueves nos vemos. Muy bien, nos vemos. Muy bien, Edson. Así es, muy bien, entonces el día jueves nos vemos, ¿bien? A las 3 de la tarde, no se olviden. Imagínate rápido, se nos va una semana, chicos. Por eso deben de asistir normalmente, ¿ya? Ahorita terminamos el semestre y yo eh, creo que no va a haber vacaciones, creo. Rápidamente vamos a empezar el siguiente semestre. Entonces, ¿para qué? Para igualarnos, ¿no? Incluso Sunedo decía de que en el presente año se hace 3 semestres, ¿no? Pero parece que va a ser imposible de acuerdo a las cosas y a las condiciones que se va dando en nuestro medio y nuestra realidad a nivel mundial, a nivel nacional y también a nivel local, ¿no? Bien, chicos, a cuidarse hasta el día jueves.